Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Hola, buen día para todos. Que el Dios de los cielos les bendiga. Hoy estudiaremos un tema de suma importancia, la familia. Pero antes de repasar la lección número 2, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por esta mañana. Gracias por tu santo sábado. Gracias, oh Señor, porque tú en el jardín del Edén creaste a Adán y a Eva. Y de allí, Señor, nosotros somos criaturas tuyas. Y en esta mañana, oh Señor, te pedimos que tú instruyas nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria lo encontramos en Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu padre. Los seres humanos fueron creados para aprender y siempre estamos aprendiendo. Las experiencias diarias nos enseñan. Cada padre de familia quiere que sus hijos aprendan de la vida cotidiana. También conocimiento humano y sobre todo de la vida espiritual. Los niños aprenden desde el vientre de sus madres. Hay que alimentar la parte socioafectiva. Los niños deben aprender que Dios es bueno y grande en misericordia. Los niños deben aprender que de Dios se revela a ellos a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia. Es así como Dios dejó en su palabra para el aprendizaje de la humanidad cantos, dejó oraciones y los testimonios de los grandes personajes de la Biblia, especialmente el testimonio de Cristo Jesús. Cada padre debe enseñar a su hijo que la primera escuela es el hogar, y es en el seno del hogar que se le debe enseñar al niño, como dice la Escritura, desde la niñez, acerca del temor de Jehová. De igual forma, acerca del carácter de Dios, que es amor y que se expresa a través de su santa ley. Y que es a través del cumplimiento de su santa ley que la imagen de Dios es grabada en el corazón del hombre. Todos estos principios siguen vigentes y se deben seguir enseñando a cada niño, a cada niña en la actualidad. Son los padres los responsables de la primera enseñanza de los hijos. Cada padre no debe permanecer en la ignorancia, debe estar fundamentada en la verdad, para así poder instruir a sus hijos. Antes de ser padre o madre, sería bueno saber acerca de temas que les ayuden al cuidado y desarrollo de cada hijo. Debe conocer acerca del desarrollo del niño, tales como el funcionamiento del cuerpo humano, la higiene, del sistema fisiológico, las leyes de la salud, la mejor forma de vestir, el ejercicio físico, la educación moral. A ambos padres les corresponde esta tarea. Deben actuar juntos y armonía para alcanzar esta gran responsabilidad. Lograrán educar a hijos para la eternidad, es decir, para que se encuentren con Cristo Jesús para siempre. Si ellos mismos se entregan primero a Dios, es decir, si cada padre se arrepiente y en esta mañana decide seguir a Cristo Jesús voluntariamente, con un corazón abnegado y con un espíritu presto, y piden la dirección divina, gran alegría y gozo debió experimentar Dios al crear la primera familia. Tal vez nos preguntamos cómo los enseñaba Dios, qué tipo de educación recibían, pero podemos rescatar la importancia que el mismo Dios venía al encuentro de la familia humana, es decir, era Dios mismo el maestro principal. Solo eso basta para determinar que tenían al mejor maestro y estaban recibiendo la mejor enseñanza. Debió ser de excelente calidad. Ese sistema educativo de Dios tenía como eje principal la familia. Sabemos que Adán era hijo de Dios
y al ponerlo en el jardín del Edén, allí estableció una escuela en el hogar. Pero podemos rescatar que las primeras enseñanzas eran deleitarse en todo lo creado, es decir, en toda la maravilla de la naturaleza, y después del pecado, el plan de redención, es decir, cómo Dios iba a rescatar al hombre de la garra del enemigo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A Adán le tocó esta tarea de enseñar a sus hijos. Sus primeros hijos fueron Caín y Abel, en el conocimiento del plan de salvación. Que Dios creó la luz con su palabra, con una sencilla orden, es decir, que Dios ordenaba que las cosas se crearan y así sucedían. Las primeras palabras de Dios que se registran hicieron aparecer la luz donde solo había tinieblas. Dios no solo creó la luz natural, sino que envió a su Hijo para que fuera la luz del mundo. Toda la luz física, intelectual, moral y espiritual ha tenido su origen en el Padre de la luz. Él se cubre de luz como de vestidura, como dice el Salmo 104, versículo 2. Dios es por su misma naturaleza el mismo ser que creó el sol para que iluminara las tinieblas primitivas de este mundo. También dio la luz de la verdad para que alumbrara las mentes entenebrecidas. Así como la palabra que pronunció Dios trajo la luz a un mundo oscuro, así también la palabra viviente, tal como se presenta en la palabra escrita, ordena que la luz del cielo resplandezca en las almas entenebrecidas. Cristo es la revelación completa de la gloria de su Padre, la encarnación de toda la excelencia divina. Todas las otras revelaciones han sido parciales e imperfectas. Los hombres pueden ver la luz de Dios en toda su plenitud, pureza y perfección en el rostro de Jesucristo. Dios estableció un sistema de educación sin pecado. Ahora al hombre le correspondía enseñar a sus generaciones en medio de la maldición del pecado. Pero con la ayuda divina, aunque los principios de Dios seguirían siendo eternos, Dios estableció la educación cristiana y debe seguir enseñándose por todas las generaciones. Se debía enseñar acerca de la doctrina correcta, la adoración, la evangelización y el servicio abnegado. Es en el hogar donde los niños aprenden acerca del amor y las promesas divinas. Allí en el hogar los niños aprenden que Jesús es el Señor, es nuestro Salvador y también nuestro amigo, y se le da en el hogar a la Biblia el lugar que ella merece. Dios dejó a la familia como modelo educativo para que las demás familias aprendan del amor divino. En el hogar se aprende a ofrendar a Dios y poner a Dios en primer lugar siempre. Si en tu hogar, en tu casa, no estás creciendo espiritualmente, reúnanse como familia y hagan el culto matutino y el culto vespertino y establezcan un sistema de adoración fundamentado en la palabra de Dios, donde inviten a sus hijos a las primeras horas del día a un encuentro personal con el Salvador. Nuestro Salvador Cristo Jesús en esta tierra tuvo una niñez. ¿Te has preguntado cómo fue la niñez de Jesús? La palabra de Dios muestra muy pocos detalles. Muchos de sus años siguen siendo un misterio, pero la Biblia muestra parte del carácter de sus padres. Si estudiamos la vida de María y la vida de José, eso nos ayuda a entender un poco acerca de la infancia de Jesús y también acerca de su educación. Encontramos en la Biblia algunas de las formas en que educaron a Jesús. En Lucas capítulo 1, versículo 30, versículo 31 y versículo 38, entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo: He aquí la sierva de tu Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando María dice, he aquí tu sierva, esta exclamación muestra la aceptación de la voluntad de Dios. Todo quedó resuelto en el pensamiento de María. Tan pronto como comprendió cuál era la voluntad de Dios e inmediatamente después de que le fuese dada la suficiente información que la capacitara para realizar inteligentemente su parte, dice ella, hágase conmigo. María deja ver aquí otra vez su espíritu manso y sumiso, la dignidad, pureza y sencillez y delicadeza con las cuales Lucas relata esta historia. Son muy apropiadas para la presentación de estos hechos históricos de tanta trascendencia para el creyente en Dios. En Mateo capítulo 1, versículos 19 y 20, también encontramos evidencias de la forma como eran los padres de Jesús. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La palabra de Dios registra que José era un hombre justo, palabra que sirve para describir a una persona correcta, que cumple con las reglas y las costumbres, es decir, que hace lo recto. Aparecen como personas justas. Desde el punto de vista judío, un justo era aquel que observaba en forma estricta las leyes de Moisés y las tradiciones rabínicas. Por eso José pudo haberse preguntado si era moralmente correcto casarse con una persona que al parecer era adúltera. No quería. José mitigó su sentido de justicia con misericordia para con la supuesta culpable. No deseaba que aumentaran la vergüenza y el bochorno de María. El hecho de que José procurara evitarle a María la vergüenza de un juicio público muestra su propia integridad como también su consideración por ella. En estos pasajes de la Biblia encontramos que tanto María como José eran judíos, fieles que procuraban vivir en obediencia a las leyes y a los mandamientos de Dios. Dios se acerca y sin vacilar obedecen todo lo que se les dijo. Jesús no fue a la escuela de los judíos, pero recibió instrucciones por parte de su madre. Ella fue su primera maestra humana. Aprendió de ella y también de los rollos de los profetas. Todo lo que aprendió de las rodillas de su madre, el mismo Jesús lo había enseñado por medio del profeta Moisés. Jesús se adelantó a lo que él mismo iba a recibir como alumno humano. Lo reveló para que después como niño lo pudiera aprender de labios de María. Jesús aprendió del mayor maestro. Dios mismo era su instructor. Aunque ellos como padre se esmeraron en enseñarle lo mejor, María y José a veces no lo entendían porque muchas de las enseñanzas que impartía Jesús le fueron enseñadas por su mismo Padre Celestial. Jesús poseía conocimiento y sabiduría divinos. La comunicación es esencial en el medio del aprendizaje en la escuela de la familia. Un maestro bien capacitado debe tener conocimiento, sabiduría, información para transmitir al alumno. Si eres un buen maestro, debes saber transmitir el conocimiento que ya posees. Si no sabes cómo transmitir ese conocimiento, no aprovecha para nada. En la comunicación, para que sea efectiva, debe establecerse una buena relación entre alumno y docente. Para que la buena enseñanza fluya, deben existir niveles de empatía. La parte emocional es fundamental y también la personal. De igual forma, en la familia se deben establecer los mismos lazos. Se debe construir una buena relación entre alumno y maestro. Las relaciones van creciendo mediante la buena comunicación. Cuando como cristianos no nos comunicamos con Dios por medio del estudio de la palabra o por medio de la oración, la relación con Dios se estanca. Si quieres crecer en la gracia y en el conocimiento divino, necesitas la conducción divina. ¿Cómo establecer buenas relaciones familiares? Leamos 1 de Juan capítulo 3, versículo 18.
Dice la palabra de Dios: hijitos míos, no vemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios da las instrucciones necesarias para que tengamos una familia llena del amor divino. El apóstol está dando una sencilla exhortación a sus hermanos para que practicaran el verdadero amor y evitaran la hipocresía de la palabra. No es perjudicial amar de palabra si la persona que es objeto del amor no necesita una ayuda más activa. Pero Juan reprocha el amor que se limita a palabras cuando se necesita ayuda práctica. De hecho y en verdad, hay quienes practican la bondad sin sentir verdadero amor por aquellos a quienes ayudan. Quizás solo los mueva un sentimiento de deber o un deseo de ganar las alabanzas de los hombres. Por eso, Juan destaca la necesidad de un amor genuino. Nuestros actos de amor deben ser inspirados por un afecto genuino hacia otros, especialmente para los necesitados. Dediquemos tiempo a sembrar la semilla del amor y de esta manera se fortalece la comunicación en el hogar, formará familias sólidas. Esto abrirá canales de bendición cuando los hijos lleguen a la pubertad y a la edad adulta. Aparte de las instrucciones divinas, la educación de los padres juega un papel fundamental. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 4. Registra la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios en esta mañana te habla a ti. Si eres padre o si eres un padre en potencia, la responsabilidad final de disciplinar a los hijos por lo general recae sobre el padre. Por otra parte, los padres generalmente necesitan seguir más el consejo que viene a continuación, porque si las madres tienden a ser demasiado indulgentes, los padres son más propensos a ser severos. Les dice: no provoquéis. Esta provisión es esencial, porque la obediencia que se pide de los hijos debe descansar sobre una base moral, para que no se desalienten. La actual decadencia de la autoridad de los padres se origina a veces en las exigencias injustas, irritantes o aún brutales que los padres imponen a los hijos, especialmente a los desobedientes. Muy a menudo se considera a los niños como perturbadores de la paz del hogar y como una molestia. Las exigencias caprichosas e inconsecuentes de algunos padres son otra causa de muchos resentimientos en los niños. Puede lograrse una obediencia externa por medios violentos, pero será a expensas de la honra y el respeto. Por el contrario, Dios te dice en esta mañana: criarlos en amonestación. Esta es la adecuada en cualquier sistema educativo y puede utilizarse con varios propósitos. El consejo incentiva al niño cuando está en lo correcto y lo pone sobre aviso cuando se haya equivocado. Si los padres o tutores no instituyen a sus niños en la verdad, alguien los instruirá en el error. En esto no hay término medio. El Señor quiere que tus hijos le pertenezcan a Él. Para que los hijos crezcan en el temor del Señor, la disciplina y amonestación dadas por los padres deben provenir del Señor y tener su aprobación. El padre es el jefe del hogar. La familia es el semillero de la iglesia, la escuela y la sociedad. Si el padre es incapaz de educar a su hijo, entonces la familia, la iglesia y la sociedad sufrirán las consecuencias. Enseña a tus hijos en rectitud y así tendrás una sociedad llena de valores, principios divinos. De igual forma, la mujer tiene una gran responsabilidad. Ellas tienen una gran influencia en la formación de la personalidad de sus hijos. Debe el padre y la madre trabajar juntos para así lograr que sus hijos desarrollen la imagen de Jesús. Los consejos de Dios para los padres de hoy. El hombre debe entender que es la cabeza visible del hogar. Debe convertirse en el pastor de la familia. Debe el padre proteger a su familia, así como Cristo defendió a su pueblo y se entregó por él. El hombre debe amar a su esposa para que de esta manera los hijos cultiven y experimenten ese amor.
Así, de esta forma y con el temor de Dios, los hijos crezcan con el carácter de Cristo. Dios tiene el anhelo que cada hijo se desarrolle en una comunidad cristiana, donde se enseñe la instrucción divina. Qué maravilloso sería que ambos padres siguieran las pisadas de Jesús. Dios te aconseja en esta mañana que no andes en borracheras, que seas luz, que no se presenten contiendas en el hogar, evite la violencia intrafamiliar y saquemos de nuestros corazones la envidia. Brindemos un modelo bíblico a nuestros hijos. Si profesas a Cristo y no lo vives de acuerdo a lo que dice la palabra, estás brindando a tus hijos una imagen falsa de Jesús. Recuerda, padre, y recuerda, madre, debes preparar a tus hijos a relacionarse con Jesús. Tú, mi querido padre, cumple tu labor. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios en su vida futura, si se separan de la escuela del Maestro, Cristo Jesús. No te olvides de Dios. Él es tu hacedor. Recuerda siempre a tus hijos que han llegado a ser lo que son gracias a Dios. El libro de Deuteronomio es el libro de la repetición de la ley, donde Dios utiliza a Moisés de manera poderosa, que el Señor los había sacado de la esclavitud y los había guiado durante su peregrinaje. Ahora lo introduciría a la tierra prometida. Por ello los invita a que no olviden lo que el Señor había hecho por ellos. El hombre sufre de amnesia. Se olvida fácilmente de lo que Dios ha hecho en su vida. Leamos algunos principios que Dios usó con su pueblo, pero que te pueden servir hoy. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. El versículo 9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Y el versículo 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. El versículo 14 dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. El versículo 17 dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te he mandado. El versículo 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Lo esencial era que sus hijos no olvidaran las maravillas de Dios, que no olvidaran lo que Dios había hecho por ellos, que sus hijos tuvieran el conocimiento correcto de Dios. Recuerda, madre, que tú eres la primera maestra de tu hijo. Edúcalo para la eternidad. No le brindes todo lo que tu hijo te pide. Bríndale a Cristo Jesús. Si le das todo porque aparenta ser un buen padre o una buena madre, convertirás a tus hijos en egoístas, en antipáticos y en personas exigentes. Enséñales el amor divino y las promesas de Dios. Enséñales desde temprana edad responsabilidades y también que terminen sus actividades de forma organizada. Algo sencillo pero profundo y de gran importancia: enséñales a orar. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.